de los hijos de la hermana, las hijas se están congregando y qué gran bendición, ¿verdad? Y como dice ella, todo tiene su tiempo, no es a nuestro tiempo. Y hoy es el día, es el tiempo que hizo el Señor para que nos alegremos de poder estar nuevamente presencial, de poder estar nuevamente todos juntos y estar alerta a lo que el Señor nos va a hablar. Para darle inicio a la enseñanza, al mensaje del día de hoy, consideremos cuando nosotros queremos construir algo, lo que nosotros debemos tener en cuenta. Si nosotros vamos a construir una casa, si nosotros queremos construir una casa, debemos tener varias cosas a considerar, ¿cierto? El costo. ¿Qué nos va a valer la construcción de esa casa? Y si vamos a tener los recursos suficientes para la construcción, el terreno, ¿dónde vamos a conseguir nosotros ese terreno? Y hoy en día tenemos que ver que el terreno sea alto para construir, porque como ahora están sucediendo tantas cosas, entonces debemos tener en cuenta eso. Se empiezan con los fundamentos, el cimiento, después siguen las columnas, y así pasa con todo lo que nosotros emprendamos, con una carrera, con un negocio, los que tienen negocio. Yo me imagino que antes de iniciar el negocio tuvieron que sentarse y tener un plan de trabajo, un plan de recursos económicos, recursos humanos. Vamos al texto según San Lucas y vamos al capítulo 14. Hoy tengo la versión Reina Valera. Ya hay que decir qué versión usamos, porque como ahora hay tantas versiones, entonces uno a veces como que no le coincide el texto y uno es buscando, pero Reina Valera vamos a mirar. Lucas 14 y vamos a leer el 28 al 30. Y nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Ponemos todo nuestro ser, Señor. Abre nuestro entendimiento para escuchar, para guardar, pero también para poner por obra lo que tú hoy traes a nuestra vida. Bendícenos, Señor, de una manera, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, que no la podamos olvidar, porque es necesario ponerla en práctica. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nosotros también debemos considerar todo lo que nosotros debemos invertir para adquirir esa vida eterna, porque Jesús ya hizo la parte, ¿cierto? Por gracia nosotros estamos en este lugar, pero eso no se puede quedar únicamente ahí, iglesia. Nosotros debemos también invertir recursos, invertir tiempo, invertir todo nuestro ser para crecer espiritualmente. Y hay alguien que lo sabe muy bien y en la carta que escribe motiva a que cada día los discípulos de Jesucristo, los creyentes, fueran caminando hacia esa meta. Y en ese caminar hacia esa meta, entender que cada día nosotros debemos hacer algo. No es solamente venir y ya.
estoy viendo que es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que le ha creído al Señor. Pero si yo en esta mañana a usted le digo que no es suficiente tener fe, ¿usted qué me diría? ¿Y por qué tengo razón? Porque la palabra lo dice. ¿Y qué nos dice la palabra? Que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos participar de la naturaleza divina que ya se nos ha dado por el poder de Cristo, nosotros debemos empezar a caminar en pos de eso. Vamos a la segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Y ahí nos vamos a quedar un buen rato. Vamos a leer el versículo 3 y el título que dice partícipes de la naturaleza divina. Entonces dice Pedro aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya el pueblo, ya la iglesia, ya el discípulo de Jesús tiene unos recursos que a través del Señor nos han sido dadas. El Padre ya nos ha dado todo lo que necesitamos. El Padre nos ha dado unos recursos que nosotros tenemos a la mano, pero que no es únicamente tenerlos. No es únicamente creer, leer que los tengo. No, eso va mucho más allá. La iglesia tiene que entender que va mucho más allá. Porque la iglesia, en el contexto general, hablando universalmente, estamos esperando que todo nos caiga del cielo. La iglesia de Cristo está esperando que los pastores, que los líderes hagan por los demás lo que ellos tendrían que hacer. Y la palabra nos lo muestra. La palabra nos dice que ya nosotros hemos, por el poder de Dios, ya tenemos poder, tenemos recursos. Pero escuchamos aún todavía personitas que nos están diciendo: ore porque a usted, Señor, la escucha más. Cuando vaya al ayuno, acuérdese de mi petición. Eso está fuera del contexto totalmente, porque yo no me puedo apoyar en el otro. Yo tengo que ir directamente delante del trono de la gracia, porque es que ya la puerta está abierta para mí. Ya la puerta está abierta para usted. Ya nos corresponde a cada uno acercarnos. En el versículo 2, nos devolvemos un poquito. En el versículo 2 nos está diciendo: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo del corazón de Pedro para la iglesia. Ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Que la gracia y el conocimiento de Él todos los días vaya creciendo. En Jesús se dio, dice la palabra que Jesús crecía ¿en qué? En gracia. ¿En qué más? Y en conocimiento, ¿cierto? Jesús cada día iba creciendo más y más. Y nosotros también tenemos que hacer. No es si queremos, es sí o sí. Si nosotros queremos ser una iglesia en crecimiento, cada uno de nosotros tiene que aportar su grano de arena. Porque todo depende de mí. Todo depende de mí. El anhelo del
corazón de cada uno de ustedes tiene que ser que esta iglesia crezca. Y no solamente numéricamente, sino espiritualmente. Amén, amén. Que esta iglesia sea de impacto en el sector. Que el deseo del corazón de cada uno de ustedes sea que reciban acá y vayan a dar. Porque cuando recibimos y no damos, nos vamos atragantando con todo. Cuando nosotros recibimos y no damos, nos vamos volviendo conflictivos. Porque es que ya yo tengo, ¿y qué hago con esto? Entonces, como yo no direcciono hacia dónde tengo que ir, entonces yo pongo problema por todo. Es eso. Una iglesia que está llena, sin digesta. Una iglesia que está llena y no da, se indigesta, ¿cierto? Hoy en la iglesia amanecieron todos con dolor de estómago. Bueno, digo todo exagerando, pero una gran mayoría amaneció con dolor de estómago. Ya tuvimos una actividad y obvio, mecatos, dulces, comida, y hoy más de uno amaneció con dolor de estómago. Eso pasa en lo espiritual. También pasa en lo espiritual. Entonces, el vino o el propósito de estos recursos es tener parte en la naturaleza divina, ¿cierto? Y esto nos va a llevar a ser fructíferos. Eso nos lleva a tener ese valor de pararnos e ir y hacer. Esto nos va a llenar de valor de decirle al pastor: pastor, ¿sabe qué? Aquí estoy. Como decía la hermana ahora, tener el valor de creerle al Señor y decir: yo voy a aportar para eso. Entonces son muchas cosas, iglesia, que nosotros debemos empezar a trabajar. Y no piensen que esto es únicamente para ustedes, no. Es para la iglesia principal también. Es para todo el cuerpo de Cristo. Amén, amén. El cuerpo de Cristo necesitamos. Ahora sí, vamos al texto que nos concierne en esta mañana. Y es en el mismo capítulo 1 de la misma carta, el versículo 5. Aquí nos da este versículo unas pautas que como creyente nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo, porque no es que yo lo alcancé hoy y ya es suficiente. Esto todos los días hay que trabajarlo. Nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces esto nos dice que lo principal para nosotros empezar a tener en cuenta estos recursos y ponerlos en práctica es que ser diligentes. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Ser diligente es ser esforzado. Ser diligente es ser pronto, activo, productivo. No posponer las cosas. Todos los días vamos posponiendo y tenemos que ser determinantes. El discípulo de Jesucristo tiene que ser determinante en la tarea. Y nuestra principal tarea, iglesia, es velar por nuestro crecimiento espiritual. No se preocupe por el crecimiento espiritual del otro. Eso no nos atañe a nosotros. Cada quien tiene que darle cuenta al Señor de todo. El hermano, el otro está en manos del Señor, así como estoy yo en manos del Señor. Pero me urge ser diligente en esto. Nos urge ser diligente en esto, en preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Y hoy en día
si nosotros no invertimos en nuestro crecimiento espiritual, el mundo nos va a sacar. Y usted me puede decir, tan exagerada la hermana. No es exageración. La oración de los últimos días, en este tiempo actual y más adelante, tiene que ser que estemos fortalecidos, porque los días son malos. Cada día se van viendo situaciones más dañinas para el ser, situaciones que vienen a buscar al discípulo de Jesús para sacarlo. Y lastimosamente el discípulo de Jesús se está dejando sacar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos en que no queremos hacer nada? Muchos, ¿cierto que sí? Muchos. ¿Y qué hubiese sido de nosotros si no hubiéramos quedado ahí? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces la palabra nos dice que tenemos que ser diligentes. Dice, vosotros también. Es que no es allá, es acá. Vosotros también, dice la palabra, poniendo toda diligencia. Hermanos, esto no es para mañana, esto no es para el otro mes. Tenemos que ser diligentes. Y nos dice que es ya. Anhelamos crecer espiritualmente, porque yo sé que ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para hacerlo? ¿Qué estamos haciendo para hacerlo? Nuestra fe, ¿en qué se basa? ¿En qué, hermana? En Cristo. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? ¿En qué obra se basa nuestra fe? La obediencia. Póngale cero paz. Hermanos, nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo, pero nuestra fe se basa en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. En eso se basa nuestra fe, ¿cierto? En que Cristo murió y resucitó. Entonces, todos tenemos fe. Todos tenemos fe porque nosotros creemos en eso. Nuestro evangelio se basa en eso. Todos tenemos fe, todos hemos creído en eso, ¿cierto? Amén. Amén. Pero eso no es suficiente, dice la carta de Pedro, que eso no es suficiente, que a esto hay que irle agregando otras cosas. Es como cuando vamos a hacer una torta. Vamos a compararlo. No es suficiente con la harina, a eso le falta algo. Hagamos la torta con harina, no nos sale una torta, ¿cierto? A la torta hay que ir echando otros ingredientes. Así pasa. A esta fase de nuestra fe hay que irle agregando otras cosas, y otras cosas que tienen una demanda de cada uno de nosotros. Ya Jesús hizo su parte, la más costosa. Ya Jesús aportó lo más caro, lo más doloroso, lo aportó Jesús. Amén, amén. Ya nosotros empezamos a aportar, y tiene que ser con diligencia. ¿Qué vamos a aportar a esa fe? La palabra nos lo dice. Por esto mismo, a vuestra fe, ¿qué hay que agregarle? Virtud. A esa fe hay que agregarle virtud. Hay que agregarle virtud. Y virtud, buscando en
diccionario y bíblicamente dice que es hombría, que es valentía, que es excelencia. Esta virtud es también disposición. Y dice que no es disposición de vez en cuando, dice que es una disposición habitual, en todo tiempo. O sea, que esa persona que siempre está dispuesta tiene virtud. Esa persona que no tiene miedo de ir más allá tiene virtud. Esa persona que decide hoy ser diligente y a la fe añadirle virtud tiene virtud. No da espera. Esto no da espera. Todos los días debemos ser valientes y excelentes para enfrentar al mundo. Valientes para huir a tiempo. El que huye a tiempo es una persona virtuosa. El que huye a tiempo la tiene clara. El que dice, no, yo soy fuerte, yo ahí no caigo. No. El que dice, yo no sé, puedo caer, por sospecha mejor huyo. ¿Qué tal que no sea capaz de mantenerme firme? Yo mejor ni intento. Una persona que tiene virtud es una persona valiente, dispuesta, pronta. Y eso se requiere en la iglesia hoy en día. Personas valientes, personas que quieran ir más allá, personas que anhelen en su corazón crecer espiritualmente. Porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Todos los días nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, a situaciones que van más allá de nuestra aparente fuerza. Entonces, tenemos que discernir hasta dónde somos capaces de ir y decir, yo por allá no me meto porque me conozco. Eso es de valiente también, reconocer hasta dónde somos capaces de ir y huir, ¿cierto? Entonces, a la fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. Pero nos dice don Pedro que no es suficiente, que además tenemos que añadirle ¿qué? Entendimiento, conocimiento, ¿cierto? Entendimiento, conocimiento. Eso viene del griego gnosis, que significa ciencia, que significa estudio, facultad para comprender. El discípulo de Jesús necesariamente tiene que estudiar. Amén. Buena noticia esta. Tiene que estudiar, porque el conocimiento no se adquiere sin un estudio previo. No se adquiere sin un estudio previo. Dice, el conocimiento lo adquirimos por medio del estudio, la meditación. En este caso, lo que nos concierne a nosotros es la Biblia, ¿cierto? Hay que escudriñar la palabra del Señor. El verdadero conocimiento nos lleva a ser verdaderamente discípulos de Jesús, anhelando tener el carácter de ese maestro. La iglesia hoy en día no anhela tener el carácter de Cristo. No. Yo soy así. Nosotros muchas veces escuchamos, no hermana, es que yo soy así. Yo no he podido porque es que a mí desde chiquita así fue que me criaron. Pero no, dice la misma palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Y yo me tengo que disponer, yo tengo que conocer, yo tengo que anhelar cada día, caminar en pos de llegar a la estatura del varón perfecto. Amén, amén. ¿Cuántos de aquí quieren llegar a esa estatura? Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Jesús tenía fe, tenía virtud y tenía conocimiento, ¿cierto? Entonces nos dice que a estas tres características tampoco nos va a alcanzar. Hay que sumarle una más, hay que añadirle una más. ¿Cuál será?
La que sigue. Dominio propio. Dice que dominio propio es abstenerse, es contenerse. Es tener templanza. Es decir, esto aquí no va. Esto no me conviene. Esto conmigo nada que ver. Y en lo natural nos falta mucho dominio propio. En lo natural, en lo físico, muchas veces hay personas que se enferman porque saben que X o Y alimento les cae mal, pero es que es muy rico. Pero es que a mí me gusta. Y después hay que asumir las consecuencias. Pasa lo mismo en lo espiritual. Ah, pero es que por una vez puede ser el engaño para permanentemente. Entonces es delicado permitirnos ciertas cosas como creyentes. Es delicadísimo que la iglesia se permita ciertas cosas. Hay cosas que definitivamente no. Ay, pero qué legalista. No nos conviene. No nos conviene. Pablo por allá no lo dice. Todo me es lícito. ¿Pero qué? Todo no nos conviene. Y yo debo entender qué es lo que no me conviene y aplicar dominio propio para que eso que no me conviene se apodere de mí. Porque es que eso es lo que pasa, iglesia. Le permitimos a eso que no nos conviene que tome control de nuestra vida. Las emociones, muchas veces las emociones son las que manejan al creyente, no el poder de Dios, no el poder del Espíritu Santo. Mis emociones. Oiga, y sacamos unas excusas. Me recuerdo ahora una hermana que me decía, no, es que yo soy así porque yo sufro de la presión alta. O sea, no. Alguien me decía, una mujer que está en su edad de menopausia, conocedora de Cristo, no tendría por qué darle lugar a esos síntomas para estar maltratando a los que están a su alrededor. Oiga, y suena duro, ¿cierto? Pero sí, ahí se aplica dominio propio. Sabemos que cuando estamos en determinada edad vienen unos síntomas muy malucos, muy sofocantes, pero a mí eso no me da derecho a maltratar a los demás. Maltratan al esposo, maltratan a los hijos, porque es que yo estoy enferma, porque es que no me entienden. Vamos a empezar a identificar qué es aquello que quiere tomar control de nuestra vida y no se lo vamos a permitir. Pero esto se logra todos los días trabajando, todos los días añadiendo lo que hay que añadir. Conocimiento. El Señor es bien claro en su palabra lo que quiere transmitir a nuestra vida. Pero tenemos que indagar, tenemos que conocer. Y cuando yo conozco qué es lo que me está afectando, qué es lo que me beneficia, aquello que me afecta, debo tener dominio propio, templanza para decirle hasta aquí. Hasta aquí. El dominio propio nos da la valentía de refugiarnos en Cristo cuando no podemos, cuando no tenemos fuerza para hacerle frente a lo que nos está buscando. Entonces es necesario trabajar el dominio propio. Entonces dice, estamos llamados a huir de las tentaciones. Cuando no tengo esa cualidad, caigo en pecado fácilmente. Por falta del dominio propio caemos en pecado. Las emociones y deseos deben estar en control y no deben dominar mi vida. Entonces dice que a la virtud, al conocimiento y al dominio propio hay que añadirle ¿qué más? Paciencia.
Ay, 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 paciencia. Y paciencia es el poder para mantenernos firmes sin retroceder. ¿Cierto? Es soportar esperando en Dios. Soportar a mi hermanito que es tan difícil, sabiendo que Dios está haciendo la obra en él y que hay una promesa para él. Así como la hay para mí, hay una promesa para mi hermano. ¿Cuál es esa promesa? Que la obra que el Señor comenzó en él, la va a perfeccionar. Aleluya. Y yo me debo ahí sentar con paciencia, esperar que esa obra se cumpla en la vida de mi hermano y no impacientarme. Así igual mi hermanito va a esperar que ese cumplimiento de esa obra también se dé en mi vida. Así es. Porque lo que yo quiero que hagan conmigo, lo debo hacer con ellos, ¿cierto? Entonces, es confiar esperando en la promesa. Hermanos, seamos pacientes. No nos desesperemos con el otro. No nos desesperemos con nosotros mismos. Ah, pero es que yo qué hago y no veo resultado. Tendríamos que preguntarnos, ¿lo estoy haciendo correctamente? ¿Lo estoy haciendo como el Señor quiere que yo lo haga? ¿Estoy esperando confiadamente en Dios? Porque nos bendice la hermana cuando nos dice que se da cuenta que no es en el tiempo de ella, sino cuando el Señor quiere. Nos bendice la hermana con ese testimonio, porque nosotros somos impacientes y el Señor no nos ha llamado a ser impacientes, sino a ser pacientes. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová, dice el salmista. Nosotros también pacientemente debemos esperar en Él. Amén. Entonces, ¿cuántas características llevamos? Llevamos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, ¿cierto? La fe es la base. Pedro da por hecho que la fe es la base. La base, ¿cierto? Es como cuando hacemos una construcción, el cimiento está, pero no se queda únicamente el cimiento. La columna, después se levantan las paredes, después se pone el techo, ya después la obra blanca que dice. Entonces la fe es la base. Nosotros tenemos la fe que es la base, pero a esa fe hay que empezar a añadir estas características. Entonces tenemos la virtud, conocimiento, dominio propio y la paciencia. Y dice otra. ¿Cuál es la que sigue? Dice piedad, ¿cierto? En otros dice sumisión, piedad. Entonces dice, hay otra que dice clemencia. Bueno, piedad es sinónimo de compasión, de clemencia. Dice que una persona que es piadosa ama a Dios y busca su gloria por encima de cualquier cosa. Entonces, la piedad es una característica que lleva a amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, ¿qué va a pasar en mi corazón? Yo voy a tener compasión por el otro. Yo me voy a apiadar de su dolor. Yo voy a tener misericordia por él. Yo no voy a ser tan duro con él. Yo, si lo veo en una necesidad, lo voy a socorrer. Porque eso hace el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es el resultado del amor de Dios en el corazón del creyente. Amar a su prójimo. Amar a su prójimo. Pero muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Y de una manera equivocada, no lo digo yo, me lavo las manos.
le aprendí al pastor, no lo digo yo, lo dice la palabra, que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano, ¿cierto? Yo no me puedo engañar. Yo no me puedo engañar. Porque es que el amor de Dios en mi corazón me lleva a resultados. Me lleva a resultados. Y uno de esa evidencia del amor de Dios es que yo amo a mi hermano. ¿Qué nos dice la segunda carta de Timoteo? Alguien que me la busque, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos Hay hombres con apariencias de piedad, pero el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento para identificarlo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que los evitemos. Que los evitemos. ¿Y por qué será que los tenemos que evitar? Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué será que yo tengo que evitar a esas clases de personas? Porque es contraproducente. Vienen y engañan y puede que nosotros nos dejemos engañar y puede que nos saquen de lo que estamos haciendo correctamente. Entonces, por eso es necesario el conocimiento a la base de la fe, el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios para yo no dejarme engañar. Entonces dice que en medio de toda circunstancia debemos entender que la presencia de Dios es practicar la piedad. La presencia de Dios en mi vida me lleva a practicar la piedad, a hacer el bien a los demás. Entonces, vamos con otro, y es el afecto fraternal. Afecto fraternal, afectos entre hermanos. Es un requisito que no puede faltar en la cualidad, o sea, en la vida de un creyente. Devoción a Dios con afecto fraternal van de la mano. Vea, hermano, que es un resultado de todo. Cuando la iglesia dice que ama a Dios, hay un resultado, y es un resultado bueno. ¿Y bueno para quién? Para el que está a mi alrededor. ¿Cierto? Al amar a Dios es bendición para los demás. Cuando una persona ama a Dios realmente, bendice a los demás. Y de todas maneras, desde la manera, en la forma de cómo pienso con respecto a esa persona, cómo le hablo, cómo lo veo, cómo le oigo, de todas las maneras. Cuando le doy, de todas las maneras. Entonces, la iglesia está llamada a eso. Usted y yo estamos llamados a ser de bendición para el otro, para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo bendecimos nosotros a nuestra congregación si nosotros no queremos cada día ir creciendo espiritualmente, creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto? Entonces es necesario que como iglesia invertamos en esto, ¿cierto? Dice que la última característica es agregarle ¿qué? Añadirle ¿qué? Amor. Porque es que el amor también es muy, muy, muy importante. El amor es muy importante. Dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, según lo que nosotros hemos visto, a continuación hay dos textos que nos llevan a mirar si nosotros lo tenemos o no lo tenemos. Lo tenemos o no lo tenemos.
dice que si lo tenemos, en el versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí ya sí es de cada quien mirar qué tan fructífico es dentro y fuera de la congregación. Y si somos honestos, yo digo que nos tendríamos que preocupar del resultado de esa encuesta, si lo soy o no lo soy. Porque si tú lo eres, gloria a Dios, pero si no lo eres, estás a tiempo. Porque esto es lo bonito de la palabra de Dios, que nos alerta, que nos motiva. El versículo 9 nos dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Dice que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si yo no tengo estas características, si yo no le apunto a conseguir estas características en mi vida, yo me voy a volver corto de vista. Voy a perder de foco la meta. No voy a ver allá. Voy a estar así, corto de vista. Una persona que está corta de vista es mirando siempre pegadito, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser visionarios. Mirar la eternidad, mirar a Cristo, mirar la meta a la cual Él nos está llamando. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en la categoría de ociosos o estamos en la categoría de fructíferos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? El versículo 4 del mismo capítulo nos dice, nos devolvemos un poquito, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dicen que hay unas promesas para cada uno de nosotros, iglesia, y son esas promesas las que nos van a sostener. Son esas promesas a las cuales nosotros nos tenemos que aferrar para sostenernos. Para sostenernos. Estamos a tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de decir mañana, porque el mañana es incierto. El mañana no sabemos si lo vamos a tener. No lo sabemos. Es tiempo de ser diligente. Es tiempo de anhelar en nuestro corazón llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y por qué ese anhelo tiene que estar en mi corazón? Porque es el anhelo del Padre para cada uno de nosotros. Es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero para llegar a esa estatura yo tengo que disponerme, yo tengo que invertir, yo tengo que empezar a preparar esta receta, ir añadiendo a la fe todas estas características. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacerlo? No esperemos más que todo nos baje del cielo, porque el discípulo de Jesús se acostumbró a eso por malas enseñanzas que hicieron mucho daño a la iglesia, enseñanzas de que venga Jesús y todo se va a solucionar. No, venga Jesús, esfuércese y sea valiente y emprenda de cero lo que tiene que hacer. Amén, amén. Amén. Apocalipsis 3:5. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Hablando de promesas.
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciera. Aquí requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Hay que resistir, y se resiste con un esfuerzo, ¿cierto? Para resistir necesitamos ser valientes, ser esforzados, tener dominio propio, conocimiento, paciencia, piedad. Y dice que ¿qué? Nuestros vestidos serán ¿qué? Vestiduras blancas, y no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Amén. Esa es una promesa que nos sostiene a cada uno. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 4. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Hay que una labor hacer. Nos tenemos que purificar. ¿A través de qué nos purificamos? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor. Concluyendo, podemos ver que nosotros invertimos en muchas cosas. Cosas que nos quitan recursos, que nos quitan cosas, que nos quitan fuerzas para invertir realmente en lo que debemos invertir. Nuestra principal meta tiene que ser invertir para el reino, invertir para la vida eterna. Por eso estamos aquí. Acá en la tierra es donde nosotros invertimos para la vida eterna. Acá en la tierra es donde nosotros estamos consiguiendo esas perlas para esa corona de gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que tú, donde estás ahí, ores y seas sincero con el Señor. Puede que tú ya estés trabajando en estos requisitos. Puede que ya lo estés haciendo. Y qué bueno si así es. Pero si hoy te das cuenta que hay que hacer esto, pídele al Señor que a través de su Santo Espíritu te ayude a lograrlo. Que seas consciente de que te tienes que disponer. Que ya Jesús hizo su parte. La parte más dolorosa, la parte más cruel, la hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la iglesia le corresponde su parte. Padre, en esta mañana te damos gracias por lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún a pesar de tantas cosas, tú aún sigues hablando. Tú no te has callado, Señor. Tal vez nuestros oídos se han vuelto sordos, pero tú sigues hablando. Nos hablas a través de la palabra, nos hablas a través de las circunstancias, nos hablas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y qué privilegio tenemos.
Te pedimos perdón, Señor, si somos oidores olvidadizos. Espíritu Santo, que hoy podamos entender la tarea que tenemos para hacer. Y que aquellos, Señor, que ya han entendido, han conocido de esta tarea, sean cada día perfeccionándose más en ella. Y los que aún, Señor, no lo han iniciado, que tengan ese sentir, ese deseo en sus corazones, Señor. Porque tú quieres que todos, como un solo cuerpo, nos presentemos delante de ti con esas vestiduras blancas, Señor. Purificados, Señor, así como tú eres puro, nosotros también purificados delante de ti, Padre. Bendigo esta iglesia, Señor, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, bendigo la vida del pastor Robin, de la pastora Lina, de sus hijos, Señor, y que todo lo que ellos emprendan sean guiados por tus manos y que el poder de tu Espíritu, Padre Santo, sea manifestado a cada uno de los congregantes. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.